Cáncer, bienvenido a tu lectura semanal del 28 al 3 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios a dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda que yo publico los videos semanalmente de acuerdo a la cantidad de vistas de cada video. Así que si tú quieres ser de los primeros en ser publicados en la semana, te invito a que compartas este video y seas el video que tenga más vistas para que salgas de primero. Vamos a ver entonces en estos instantes la energía de la semana. Te sale la carta de la inocencia. Esto te puede estar hablando a ti de una situación durante esta semana en donde se te presentan a ti oportunidades de ver las cosas desde otro punto de vista. Tienes energías de empezar nuevamente, energías donde terminan ciclos en tu vida, energías donde ahora tienes que encaminarte hacia un mejor futuro y que el universo te va a permitir esta semana que vuelvas a vivir experiencias de tu infancia, experiencias de esa época cuando eras inocente, cuando tenías algún tipo de mentalidad diferente a la que tienes ahora, para que puedas aprender de ellas. Así es que prepárate porque el pasado podría estar visitándote una vez más durante esta semana, pero está visitándote para ver si tú has aprendido tus lecciones, está visitándote para darse cuenta entonces si realmente tú aprendiste los ciclos que tienes que cerrar para enfocarte hacia nuevas etapas. Una situación en la cual tú tienes que estar muy pendiente y escuchar los consejos también que puedas estar recibiendo, porque marca aquí de que vas a tener personas durante esta semana que van a estar dándote consejos de qué es lo que tienes que hacer o qué actitud tienes que tomar con respecto a diversas situaciones en tu vida. Y tienes entonces que prestarle atención a lo que una persona mayor te podría estar hablando para que aprendas de esos errores y no los vuelvas a cometer una vez más. También te habla de que hay situaciones a tu alrededor, aquí dicen tus guías, que tú podrías estar malinterpretando. Que veas todo con ojos de inocencia, que no creas entonces que las personas están a tu alrededor para tratar de lastimarte o hacerte daño, que esta idea la tienes tú, pero no es la realidad de lo que está sucediendo a tu alrededor. Para algunos de ustedes están en otro extremo y te está indicando esta carta de que eres demasiado inocente y estás confiando muchísimo en las personas que están a tu alrededor. Así que depende en qué parte del espectro tú te encuentras, si eres muy confiado o si eres muy desconfiado, entonces adáptalo a ti. Pero mucho cuidado entonces con esas energías porque podría estar personas también a tu alrededor tratando de aprovecharse de tu inocencia. Vamos a ver ahora más en detalle acerca de tu familia y la amistad para ver qué está sucediendo con ellos. Al final recuerda que tendremos una pregunta interactiva donde puedes preguntarle a tus guías espirituales algo de sí o no. Mira, con tu familia te sale la carta de la luna y esta carta te habla de ti de temores. Me dicen aquí tus guías espirituales que tú podrías estar pasando una situación donde en tu familia, pues con tus padres, con tus hermanos, con tus primos, hay temores, hay miedos, hay circunstancias que no están siendo aclaradas y tal vez esto puede ser tu punto de vista y por eso te dicen, puede que situaciones o personas a tu alrededor se estén aprovechando de ti. Perdón. Así que ten mucho cuidado en ese momento, mis guerreros de cáncer, con estas energías, porque habla de temores, habla de una separación que hay aquí en cuanto a tu familia, un distanciamiento que puede estar existiendo en estos instantes, una separación con dos personas, pues puede ser que tal vez en tu familia hay una ruptura, o puede ser que en tu familia va a haber una ruptura durante esta semana o ya existe un distanciamiento entre tú y una hermana, tú y un familiar o dentro de tus familiares. Puede que de repente dos primos o dos hermanos no tengan comunicación en estos instantes. Y habla de temor de volver a conectar esa energía entre ustedes. Vamos a ver tus amistades para esta semana, guerreros de cáncer. Vamos a ver cuál es el mensaje de lo que puede estar sucediendo con ellos. Esta es la carta que quiere hablarte. Y te sale la carta de El Colgado. Y te sale al revés en esta situación. Yo muy poco leo cartas cuando salen al revés, porque yo recibo el mensaje de parte de tus guías espirituales. Pero voy a mantenerla así. Me están diciendo tus guías que la mantenga de esa manera. Y habla de que hay amigos tuyos que
van a confirmar su amistad contigo durante esta semana, porque pareciera que tú hubieses tenido una lista con nombres de personas, y esta pudo haber sido una lista mental o pudo ser físicamente que hiciste una lista con los nombres de personas en tu vida que estabas pensando en sacar. Y durante esta semana vas a darte cuenta cuáles son tus amistades que están firmes a tu lado, las personas que pueden contar con tu apoyo y que tú puedes contar con su apoyo en momentos de necesidad. Va a ser una semana donde la vida, el universo te va a permitir a ti que tus amistades y tú pongan todas las cartas sobre la mesa y que pisen firme. Me están hablando aquí de una situación donde había inseguridades, donde había cierto tipo de temor con respecto a tu grupo de amigos. Durante esta semana eso queda aclarado y definitivamente tienen estabilidad en su grupo de amistades. Me marca muy bien eso para ustedes. Si estás trabajando en estos instantes, Cáncer, ¿cuál es el mensaje para ti para esta semana? Aquí está la carta para ti. Te sale la carta del 3 de copas. Va a haber una celebración durante esta semana para ti. Puede ser algo donde te están haciendo algún tipo de reconocimiento a ti, o podría ser que simplemente recibes una invitación para hacer un cóctel. Es como si hubiese un cóctel esta semana en tu trabajo donde van a estar celebrando algo. Pues puede que tal vez estén celebrando Halloween, o puede que tú estés celebrando algún tipo de logro o meta que has alcanzado en tu trabajo. Y definitivamente esta carta te habla de buenas noticias y celebraciones que vas a estar teniendo en tu trabajo. Y esto parece ser algo muy importante. Siento también que es como si te estuviesen celebrando a ti o reconociendo algo a ti durante esta semana. Para algunos de ustedes puede ser simplemente una fiesta de trabajo a los cuales van a ser invitados. Puede ser una fiesta para celebrar el 31 de octubre, si ustedes celebran esta fecha. Pero definitivamente te marca de que si algunos de ustedes el problema está en que no quieren asistir a esta fiesta porque tal vez no celebras el Halloween, entonces ahí está el inconveniente de tus temores y de situaciones que tienes que ver con otro punto de vista. Pero vas a recibir definitivamente esa invitación en tu trabajo. Podría ser simplemente también que tú recibes una buena noticia en el trabajo y esta semana quieres celebrarlo con tus amistades. Pueden haber invitaciones privadas también para que pases junto a ellos. Si estás buscando empleo esta semana para ti, guerreros de Cáncer, la carta que te sale es la carta del 8 de bastos, y esta semana vas a estar recibiendo llamadas telefónicas importantes de partes de empresas que van a querer ofrecerte una oportunidad laboral. Habla aquí de que podrías tener entonces también, me están diciendo tus guías, esa oportunidad, esa llamada telefónica si has estado enviando tus hojas de vida. Claro que si tú no has enviado tus hojas de vida, no puedes esperar que de la nada alguien te llame para ofrecerte un trabajo. Aunque si estoy diciendo eso, me están diciendo tus guías, oye, ese puede ser exactamente el caso que llega a través de una amistad de Cáncer que le da esa estabilidad laboral con esta carta del 8 de bastos. Esa comunicación podría tener que ver con una persona que llega a tu vida, una amistad que llega a tu vida a darte una oportunidad de trabajo. Hay llamadas que vas a estar recibiendo esta semana. Podrías estar realizando llamadas telefónicas también para entrevistas de trabajo. Se ve positivo esa oferta. Vamos a ver cuáles son las energías Cáncer para ti con respecto a tu pareja. Si estás en estos instantes en una relación, te sale la carta del Rey de Copas y me están diciendo aquí tus guías espirituales de que en estos momentos puede que tú estés pasando por una situación bastante particular con tu pareja. Aquí hay sentimientos que están encontrados. Me están diciendo tus guías espirituales que podrías estar pasando por una situación en la cual tú y tu pareja no están teniendo una gran comunicación y sus sentimientos están como muy volátiles. Están muy sensibles ustedes con su pareja durante estos días. Hay energías donde podrías estar pensando que tu pareja te está ocultando algo, que tienes que tener un balance y tener todas las aguas calmadas, porque parece que hay muchas circunstancias a tu alrededor que te están activando esa energía donde no te sientes en estabilidad, donde sientes que las cosas no están saliendo como tú lo esperas. Y puedes tener esta semana con tu pareja algún tipo de enfrentamiento porque no están hablando las cosas claramente. Sientes que te están ocultando algo.
Recuerden, mis guerreros, que estas lecturas son generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Y quiero invitarte a que te suscribas, que actives la campana y que compartas este video para que sea el video más visto en la semana. Y de esa manera entonces seas de los primeros en ser publicados y no te toque esperar tanto. Si estás buscando pareja, la carta que sale para ti es el 4 de espadas. Y este 4 de espadas te indica de que es momento de que te levantes. Tienes que dejar la rutina, tienes que dejar la pereza. No puedes continuar estar en casa encerrado y pensando de que vas a encontrar el amor. Te están invitando aquí tus guías espirituales para que te levantes y salgas. Obviamente con mucha prudencia, con mucho cuidado. Si vas a lugares, no estés haciendo cosas que no son buenas. Pero te están indicando de que tienes que romper la rutina, que tienes que empezar a disfrutar como cuando eras un niño que salías a la calle a jugar con tus amigos. Bueno, tienes que tener una energía similar donde sales de las cosas difíciles, sales de tu rutina y te enfrentas a cosas positivas nuevamente. Te indican esta semana que si quieres encontrar el amor tienes que romper la rutina, dejar la pereza y levantarte de la cama. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti, para esta semana. Aquí tengo las cartas. Y para ti esta semana te sale el 9, te sale el 8, te sale el 10 y también el 2. Así es que Cáncer, tienes el 98 o el 12. Esos son los números que te recomiendo. Si de ti te suena otro, pues puedes variarlos. Y el 10, recuerda que juega también como 0, podría ser 02, o como 1, podría ser el 12. Los puedes virar, sería 21 o 20. Y el día de la suerte para ti esta semana, un día cargado de energías positivas donde vas a recibir noticias impactantes e importantes que pueden ser positivas o negativas. Es el día jueves. El día jueves es este día importante para ti para recibir buenas noticias, así que atentos. Vamos a pasar, Cáncer, en estos instantes con la pregunta interactiva. Voy a sacarte dos cartas, la opción A y la opción B. Tú entonces realizas una pregunta de sí o no. Puedes poner pausa mientras haces tu pregunta y cuando regresas entonces le das play de nuevo. Y de esa forma yo saco las cartas. Aquí está la opción A y aquí está la opción B. Si quieres puedes hacer tu pausa en estos instantes y pensar en tu pregunta. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un sí con la carta del 4 de copas. Si tomaste la opción B, la respuesta a tu pregunta es un no con la carta del sota de oros. Muy bien. Muchísimas gracias por estar junto a mí esta semana. En pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Ahí puedes visitar mi página web y están las diferentes consultas que ofrezco. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.